Bien, a continuación vamos a hacer una referencia a la participación de Nikola Tesla a propósito de toda esta temática de la corriente alterna. Es conocida la historia de Nikola Tesla, nacido en Croacia, pero radicado prácticamente toda su vida en los Estados Unidos, la pelea con Tomás Alva Edison. ¿Qué pensaba Tomás Alva Edison? Que la corriente directa, continua, de un solo sentido, debería ser la que se utilice a gran escala para iluminar la ciudad y los hogares. Sin embargo, Nikola Tesla pensaba lo contrario. Él creía que muchas más ventajas tenía la corriente alterna. Y es conocido también el triunfo de la corriente alterna al final. Claro que lamentablemente Nikola Tesla no pudo sacarle provecho justamente de esa ventaja científica de quien sí le supo sacar ventaja fue Tomás Alva Edison. Pero qué triunfó fue la corriente alterna ante la corriente continua porque tiene muchísimas ventajas, ¿no? En relación al uso de la corriente continua. Entonces, ¿cómo es eso de la corriente alterna y la corriente? Bueno, especialmente lo vamos a ver en el siguiente video, pero ahora vamos a dedicarnos a ver el uso de los transformadores, que justamente son la pieza clave en el transporte de la corriente alterna, del uso de la corriente alterna, ¿no? Bien, empecemos con este dibujito, con esta imagen, muy conocida, ¿no es cierto? Los adaptadores de corriente alterna, como este, convierten a la corriente alterna doméstica en una eh, corriente directa de bajo voltaje que puede utilizarse con aparatos electrónicos, conocido el cargador del celular, ¿no es cierto? Que nosotros lo conectamos a 220 voltios, sin embargo no llegan esos 220 voltios al celular porque si no entonces explotaría ¿no? Ese es un ejemplo de lo que tenemos aquí que tratar en este tema, ¿no? Bien, ahí está el famoso transformador. ¿Qué cosa es un transformador? Primero lo vamos a describir físicamente, las partes que tiene. Está constituido por un núcleo de fierro blando, dice, ¿no? Y eh, tiene un enrollado, o sea, un alambre de cobre que está enrollado con un número de vueltas representado por N1 en un caso, al cual le vamos a llamar primario, y en el otro caso hay otro número de líneas, o mejor dicho, de espiras, ¿no? Que se habría conseguido. Entonces, lo que distingue al transformador, ¿no? En el primario tiene un número de vueltas, el alambre, y aquí tiene otro número de vueltas, ¿no? N1, N2 vienen a representar justamente esos. Ahora, ¿qué cosa es lo que se va a cumplir? Lo que se va a cumplir es de que cuando la corriente alterna ingresa por el primario, entonces va a producir una corriente, va a inducir una corriente alterna también en la otra bobina, o sea, en el otro enrollado, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que nosotros vamos a mostrar a continuación, ¿no? A ver, ¿cómo es esa figura? A ver, lo tenemos por acá. Ya, lo primero que vamos a decir es que cuando la corriente alterna está ingresando por el primario, va a generar un campo magnético. Supongamos que ese campo magnético es así. Ese campo magnético variable, que se habría provocado acá, que habría surgido aquí en el primario, vamos a ver que va a afectar también al secundario. En el secundario no hay una fuente de corriente como si la hay en el primario, ¿no? Pero sin embargo, ese campo magnético está afectando, está también provocando, ¿no? Porque está afectando al otro enrollado, ¿no? Está afectándolo, produciendo una corriente inducida. Esta corriente va a tener otro voltaje. ¿Por qué? Porque suponemos que tienes un número de líneas, ¿no? Diferentes, ¿no? En uno tendrás un número de espiras, en el otro tendrás otro número de espiras, ¿no? A continuación justamente vamos a ver cuál es la relación, ¿ya? Aquí lo tenemos en una forma más sencilla, ¿no?
Entonces, en el primario se induce un campo magnético que afecta al otro, ¿no? O sea, aquí está el campo magnético creando justamente una corriente inducida en el otro lado con un diferente voltaje que a continuación vamos a ver cuál es la relación de los voltajes, ¿no? Por ejemplo, lo primero que tendríamos que decir es que, de acuerdo a la ley de conservación de la energía, la potencia que está ingresando a través del primario tiene que ser exactamente igual a la potencia que está ingresando en el secundario. Pero como ya sabemos que potencia se puede escribir en el producto de voltaje por intensidad, entonces aquí podríamos escribir la expresión así. Y al otro lado corresponde voltaje 2 por intensidad 2. Y entonces haciendo una transposición de términos podríamos escribir voltaje 2 entre voltaje 1 igual a intensidad 1 entre intensidad 2, ¿no? Esa sería una forma de representar justamente una de las ecuaciones que se utiliza para este tema de transformadores, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el número de líneas, el número de líneas, el número de espiras? Bueno, tendríamos que decir entonces que además nosotros sabemos o se sabe que el voltaje es proporcional al número de espiras. Vale decir, si nosotros tenemos un voltaje 2 entre un voltaje 1, la relación del número de espiras sería directa. Y entonces juntas estas dos expresiones, ya podríamos juntar justamente estas dos expresiones para poder escribir que para transformadores podríamos decir que el voltaje que se origina en el secundario es al voltaje que tenemos en el primario como la relación inversa de las corrientes y la relación directa de el número de espiras. O sea, solamente aquí se invierte, ¿no? Porque voltaje e intensidad son inversamente proporcionales, ¿no? Esa sería la ecuación que nosotros vamos a usar justamente para poder manejar los problemas de transformadores, ¿no?